Abríamos el programa, un mes exacto falta Sí. para las elecciones del 27 de octubre, mucha expectativa y las definiciones con lo que va a pasar con él, y lo voy a hacer así: debate presidencial, que no es debate, que es una exposición, una consecución de exposiciones, y en donde ya se han definido los lugares, los atriles, los moderadores y demás. 13 y 20 de octubre, bueno, 27 ni más ni menos que la elección general. Por eso le damos la bienvenida a Marco Jure, quien es jefe de redacción de Diario Puntal, para Hola, meternos Marco. un poquito en este clima político que me da la impresión, vivimos un agosto que fue tremendo, pospaso, que parecía que se prendía fuego todo, y me parece una tensa calma ahora. Bueno, ¿qué es lo primero que se puede decir? Y en cuanto a la elección, lo que decían ustedes de los debates, más allá de la mecánica de los debates, es un debate sin expectativa, ¿no? Porque todo el mundo tiene la sensación de que el panorama está definido, que no hay mucho por hacer en esa instancia, ni siquiera en la campaña, y que por lo tanto son casi superfluos los debates. La gran instancia de definición fueron las PASO, y a partir de allí se quedó definido y establecido el panorama. Anoche en Entre Líneas hablábamos con Gustavo Córdoba y él nos decía que, lejos de achicarse las ventajas, esto que habla el gobierno de si se puede, de dar la vuelta, lo que se ha producido en las últimas semanas es un afianzamiento, por un lado, de Alberto Fernández, y hasta un estiramiento de las ventajas. Digamos, puede haber todavía más diferencia que aquellos 16 puntos del 11 de agosto. Y puede haber algunas sorpresas o algunos achicamientos de ventajas, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Donde Macri fue la única provincia que ganó. Y nos decía Gustavo que Alberto Fernández puede crecer unos 6 puntos, aunque Macri va a mantener sus 48 o incluso subir algunos puntitos más. Pero bueno, la sensación es de cosa definida, y por lo tanto los debates son casi superfluos, ¿no? Claro, Va a ser muy difícil la inciden. instancia de debate para Macri. Una cosa es ser opositor y decir todo lo bien que haría uno si fuera gobierno, y otra es, después de 4 años de gobierno, y llegando con la crisis que llega Macri, ¿no? Si hubo un voto castigo el 11 de agosto, desde ese día hasta ahora, la economía empeoró. La inestabilidad fue todavía más visible y con peores resultados para el bolsillo de la gente. Por lo tanto, no hay hechos objetivos que te hagan pensar de que puede haber una reversión de ese resultado del 11 de De agosto. todas maneras, uno quisiera ver la argumentación de por qué quiere continuar en el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué argumentación y qué, con la plataforma planteada de política, social, económica, quieren seguir y continuar en el gobierno? ¿Por qué van a hacer una marcha mañana que dice sí se puede? ¿Y te gustaría escuchar a vos la argumentación al respecto, el rebatir con otros candidatos? ¿O pensás que no hace falta? Siempre está buena la instancia. El tema es que, como decíamos, ya está definido. Entonces, si bien es interesante verlos, es muy poco lo que puede surgir del debate como instancia que permita cambiar algún resultado. Tendría que ser catastrófico, no sé, para Alberto Fernández, para que pierda del 54% que tendría hoy a que se equipare o que se acorten tantas las distancias. Sí, casi 10 que vayan, puntos. Claro, que vayan al balotaje. Por supuesto que ojalá que en los debates se produzca algún tipo de argumentación y algún tipo de desarrollo de ideas y proyectos, porque fue una idea bastante carente de ese tipo de características, ¿no? Recordemos la campaña de las PASO, y era el sí se puede, los defensores del cambio, y La herencia. y por otro lado, también Alberto Fernández, desde la parte del diagnóstico, ¿no? Diciendo lo mal que se está en la economía, en lo social, pero tampoco se sabe mucho qué va a hacer de aquí en más. Dio algunas definiciones importantes ayer en la Fundación Mediterránea que sí permiten ir teniendo una perspectiva, por lo menos en lo económico, y que también dio algunos parámetros para transmitir confianza a los empresarios. Ahí estaban sentados más que nada empresarios, ¿no? Y dio pautas que apuntan, por un lado, a qué se haría con la deuda, y por el otro, a ir erradicando algunos conceptos que tiene internalizados el kirchnerismo, o que nosotros como ciudadanos le adjudicamos al kirchnerismo, que es esto del enfrentamiento con el campo. Él dijo ayer que el campo tiene que ser parte del proyecto y no hay que enfrentarlo con la industria. Y también dijo que la exportación no es incompatible con el consumo, que siempre parecen ser cuestiones antagónicas acá, ¿no? Si propiciamos el consumo interno, Claro, no puedes despreciamos exportar, la exportación. Y bueno, hablo de un modelo en el que
las dos cosas se incluyan. Más que nada porque Argentina necesita exportar porque necesita dólares. Tiene vencimientos altísimos en los próximos años que tiene que cumplir con dólares y los va a obtener a partir de las ventas externas, si no generación espontánea. Claro, ayer quedó demostrado por qué Alberto Fernández no necesita de Schiaretti, porque se sentó con los empresarios de la Fundación Mediterránea, que son un poco los que más peso político están teniendo en Córdoba últimamente. Y fue simbólicamente y políticamente muy importante esa presencia de Alberto Fernández, pero también hubo gestos de Schiaretti. No estuvo él, pero por primera vez envió a ministros muy importantes. Bueno, Aballo fue duro con Lopetegui ayer también por el tema del bioetanol, ¿no? Pero envió a 3 de los ministros, a sentarse a escucharlo a Alberto Fernández, envió a 3 de los ministros más importantes que tiene el gobierno. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al ministro de Agricultura, Sergio Busso, y al ministro de Obras, Ricardo Sosa, un hombre de absoluta confianza de Schiaretti, que está con Schiaretti desde siempre. Y además envió a los intendentes schiarettistas, algunos intendentes schiarettistas, que no mueven un dedo si no se los manda Schiaretti. Claro. Entre ellos, Juan Manuel Llamosas, ¿no? Que viene siguiendo muy disciplinadamente la estrategia electoral de Schiaretti. Pero sigue sin jugarse. Digo, el gobernador de Córdoba sigue sin... sí, tomar postura abiertamente. Tomar postura, claro, en esta cuestión de neutralidad que no es tal, porque manda gente, está presente protocolarmente, pero evita la foto. Sí. Evita la foto, ¿no? ¿Por qué? La argumentación del schiarettismo sigue siendo que el electorado en Córdoba en un 50% votó a Macri. Y hay mucho componente de antikirchnerismo, que si se declarara firmemente o de manera abierta a favor de Alberto Fernández, eso redundaría en un rechazo a la figura de Schiaretti, por lo tanto ese apoyo que le daría Schiaretti estaría debilitado. Bueno, algo parecido con Llamosas. Claro. Que son elecciones el próximo año. Claro, Llamosas tiene otra cuestión, ¿no? Ya Schiaretti fue a elecciones, por lo tanto podría darse algunos lujitos. Sí. Llamosas tiene las elecciones por delante y la especulación está en que, precisamente, si él se declara a favor de Fernández en una ciudad que tiene componentes de antikirchnerismo, podría serle negativo para el año próximo, porque en parte el schiarettismo y el macrismo comparten votantes, ¿no? Lo que sí es cierto que en Río Cuarto no fue tanta la diferencia, ¿no? Sí, fueron 10 puntos y algo, se ha ido achicando, por lo tanto, tal vez ese componente de antikirchnerismo hoy en esta crisis no sea tan pronunciado, ¿no? Y también Llamosas. Lo que pasa es que en Llamosas hay que ver otra cosa, que es su alineamiento absoluto con Schiaretti, con la estrategia de Schiaretti. A diferencia de otro intendente, como puede ser Martín Gil. Pero también ya ganó. También ya ganó, pero Llamosas está alineado de manera absoluta, digamos, ha decidido hacer continuismo de la estrategia que define Schiaretti, en parte por expectativa de ser uno de los intendentes elegidos de aquí a 2020 para ir hacia arriba con algún cargo que puede ser la vicegobernación, pero también porque lo necesita el gobernador financieramente, ¿no? Sacar los pies del plato por ahí implicaría el riesgo de una represalia del gobierno provincial en un contexto de finanzas muy ajustadas de la municipalidad. En este fenómeno tan amplio que es el peronismo en la Argentina, yo creo que la Argentina es un país peronista, de eso en líneas generales, ¿no? En términos macros la elección quedó demostrado. El peronismo dice, bueno, ganamos y una vez que ganamos... vemos cómo combatimos ciertos frentes internos, llámese la Cámpora Máximo versus los Masitas y Massa, por darle alguna figura. ¿Eso es así? ¿No es tan así? A uno lo ve a Alberto Fernández con una moderación que tiene que tenerla por una cuestión natural, ¿no? De acercar partes, intentar cerrar la grieta. Cristina es quizá todo lo contrario, haciendo su campaña desde otro lado, ¿no? Claro. ¿Tiene el peronismo un partido más internamente si obtiene la presidencia? Y hay que ver cómo funciona, ¿no? La mecánica de funcionamiento de aquí en más. Es una de las grandes incógnitas. Por un lado, ¿qué va a hacer con la economía? Y por el otro, ¿cómo va a lidiar políticamente, más que nada con sí mismo, ¿no? Porque la oposición va a quedar bastante debilitada, probablemente dividida entre el radicalismo, hay que ver si sigue su unión con el PRO, pero desde adentro sí va a tener tensiones importantes, ¿no? La Cámpora, cuál va a ser el rol de Cristina. Los economistas, ¿no? Hasta dónde va a llegar, cuál va a ser el rol también de Massa, cómo van a convivir.
son todas incógnitas a la hora de la mecánica del gobierno. Lo que sí es que Alberto Fernández, si algo no tiene, es ingenuidad en el manejo político, ¿no? Es un dirigente de muchísima experiencia, de muchos años, de rosca política y de manejo político. Estuvo con Kirchner, es decir, es alguien con experiencia en ese tipo de manejos y con conocimiento profundo de cómo funciona el peronismo, ¿no? Y da señales en un sentido y en otro. Uno tiene la sensación de que, por ejemplo, a Scioli le hubiera sido mucho más complejo, ¿no? Por el manejo que tiene. Claro, más carente de eso. Claro, más carente de esa muñeca tan necesaria para manejar este contexto que es muy complicado desde lo económico y que también implica un desafío desde lo político, ¿no? ¿Y se Desafío interno. contempla la posibilidad de que Alberto incorpore la baña una vez si gana las elecciones? ¿Se manifestó en algún momento? Se habla de eso, Sí. el labañismo lo niega porque todavía está siendo candidato a presidente, por supuesto. Pero off the record y demás, se maneja esa información. Sí, se habla que podría ser, podría tener un lugar. Se hablaba en algún momento incluso de ministro de Economía. Claro, ya han trabajado juntos en algún momento, entonces hay antecedentes. Sí, por lo que dicen, Labaña no es una persona fácil, ¿no? Entonces, cualquier relación siempre es muy intrincada, muy trabajosa. Hay que ver si finalmente se puede producir esa incorporación que podría dar algunas señales, ¿no? En términos de lo que está diciendo Alberto Fernández, es decir, hay que unir a todo el mundo, todos tienen que participar, tiene que haber un gran acuerdo social y la incorporación de un dirigente que fue candidato a presidente a un gabinete sería una buena señal, ¿no? Aunque Alberto tiene en su grupo Callao quizá la parte más de mayor confianza, ¿no? Álvarez Agis, Culfas, Podesca. Económicamente como que hay una moderación, sin ir a sectores más tan progresistas, por así decirlo. Sí, hay que ver si abre el juego y cuánto lo abre el juego. Si le da a alguien que no es de su extrema confianza el Ministerio de Economía, nada más y nada menos, en este contexto, siempre el Ministerio de Economía es muy importante, en medio de esta crisis, por supuesto, todavía más, o si prefiere ese ministerio con gente de confianza y abre el juego hacia otros ministerios. Hay que ir viendo qué señales va dando Alberto Fernández, más que nada a partir del 27 de octubre, ¿no? No va a mostrar todas las cartas antes. A 4 años de macrismo, de Cambiemos, ¿cuál ha sido para vos el principal error? Porque pensemos que hace 4 años atrás era la revolución de la alegría, era un futuro que se prometía prometedor. La gente, me parece, un poco confió mucho en eso, termina con desilusiones, pero no sé si hay una sola causa, pero en lo que más puntualiza es que el error fue manifiesto. Lo que pasa es que el tema de la revolución de la alegría fueron más que nada conceptos vacíos, ¿no? Uno veía ese componente muy marketinero de Cambiemos que dio resultado, no sé si por el marketing o porque había una decisión ciudadana de desembarazarse del kirchnerismo, que era algo que se veía mucho en el 2015, ¿no? Y ahora está sufriendo en parte un comportamiento exactamente contrario. Mucha gente votó para que se vaya Macri, ¿no? Por ahí, incluso más allá de la incertidumbre que te puede generar la figura de Alberto Fernández. El principal error fue el desastre económico, ¿no? El deterioro en la calidad de vida de la gran mayoría de la población y que este modelo haya beneficiado solamente a algunos grupos, que ya de por sí la pasan bien. Entonces, ese deterioro terminó siendo claramente castigado el 11 de agosto. Y ante el que fueron insuficientes todas las herramientas en las que Cambiemos confiaba casi de manera religiosa, ¿no? Es decir, no, olvidémonos de la política tradicional, vamos al WhatsApp, vamos a las redes, que con eso alcanza por más que la gente la esté pasando mal. Bueno, evidentemente no. Eso el 11 de agosto fue también un mensaje, ¿no? La política tradicional... La Big Data, todo eso. La Big Data mostró sus limitaciones. Focus Group. Claro, la limitación del focus group y de la Big Data fue el bolsillo, ¿no? Claramente. Entonces hubo un mensaje muy claro en ese sentido y el principal error del último tiempo de Macri fue este desapego con la realidad, ¿no? Ellos creyeron hasta ese mismo 11 de agosto que la gente los iba a acompañar y no lograron percibir el clima reinante que había. También hay que decirlo que no lo logró percibir casi nadie, ¿no? Nadie sabía que iba a haber semejante diferencia. Pero bueno, ellos estando en el gobierno se supone que tienen herramientas para leer lo que la gente piensa. Si un gobierno no lee lo que la gente piensa en un momento, entonces es un gobierno con
problemas graves. Bueno, pero es que está de manifiesto en el hecho de que siguen llevando a cabo la marcha de mañana, el Sí se puede, como que van a sostener un proyecto de gobierno que defienden y que piensan que vale la pena votar. Entonces, sí, la marcha me parece que es más que nada una cuestión anímica que necesitan ellos mismos. Apoyo, ¿no? Claro. Porque fue un golpe muy fuerte. Hay que salir a hacer campaña con 16 puntos abajo. Pero ¿qué pasa si no tiene la repercusión que ellos esperan? Es un arma de doble filo. A ver si hay pocas personas en la plaza, en diferentes puntos de la ciudad. Si la tuviera. Recordemos que cuando se fue el kirchnerismo, cuando se fue Cristina, metía 1 millón de personas en la plaza y perdió la elección. No es una postal directa de lo que va a pasar. Yo veo que están repitiendo los conceptos que ya no le dieron resultado el 11 de agosto. Claro. El sí se puede. Por eso. Estuvieron un mes pensando cómo dar la vuelta y salieron de nuevo con el sí se puede, digamos, un poco novedoso, poco creativo. Y las marchas, bueno, no tienen una incidencia directa en la votación. Sí, creo que sirve para ellos, ¿no? Para tener algún envión anímico de cara a las elecciones. No mostraron nada nuevo el gobierno, ¿no? Que diga, bueno, le encontraron una vuelta que permita pensar en algún crecimiento. Es un poco más de lo mismo. Anoche lo decía Gustavo Córdoba en el programa. Si vos haces lo mismo, y el resultado va a ser igual al que ya tuviste, ¿no? Claro, y el propio Gustavo Córdoba también decía que los debates y las encuestas no cambian el voto ya decidido de la gente, con lo cual rumbo al 27 de octubre, como decías, la amplitud, la diferencia se afianza, se marca un poco más. Los debates en general no definen una elección, a no ser que exista una situación de paridad absoluta, no sé. O algo extraordinario que pase, ya está maquiavélico pensar. Claro, no sé qué pasó en el 2015 que terminó ganando Macri por tan poco, a lo mejor el debate sí le sumó algo, pero son medio neutros, precisamente porque son instancias muy cuidadas, ¿no? En la que cada uno dice su eslogan. Estipulado. Sí, entonces no tienen esa posibilidad o esa cuestión abierta que permita la imprevisibilidad y por lo tanto sea una instancia de riesgo. ¿Y qué opinas de la CUNSA, de la última parte que agarró realmente como una papa caliente, una brasa caliente? Había que agarrarla. Parece como que esta tensa calma quedó gracias al manejo o desmanejo de la CUNSA. ¿Qué opinas de eso? La CUNSA mantiene y sostiene la visión económica general del gobierno, por supuesto, creyendo que este es el rumbo correcto, pero sí ha tenido indicios de realismo, ¿no? Dejó de lado un poco algunas banderas que el macrismo, para mí sin demasiado sustento, consideraba innegociables, como por ejemplo la libertad cambiaria. Si no hay dólares, no hay dólares, y lo normal es que se restrinja la venta. La CUNSA fue realista en eso. No llegamos, y por lo tanto lo que hay que hacer acá, por más que nos tilden de kirchnerismo tardío, es meter un cepo. Le cambió el nombre, pero es un cepo. Sí. Y tomó las medidas, me parece que estaban a sus alcances, para generar algo de estabilidad en medio de este desbarajuste, algo de estabilidad por lo menos para llegar al 10 de diciembre, que incluso se lo dijo él específicamente a Macri, según trascendió, que es: terminemos con las medidas electorales porque si no, no llegamos. Claro. Explota todo y vamos a tener un dólar a 200. Deja de hacer campaña y gobernar. Fue una visión realista. La campaña se terminó, dijo la CUNSA, tal vez sin decirlo tan abiertamente, pero esto está decidido, lo que hay que hacer es llegar. Más o menos estamos en el mismo campo etario, los aquí presentes, y uno, no sé, haciendo rápidas cuentas de los últimos 40 y tantos años de política económica en la Argentina, historia económica de la Argentina, desde el Rodrigazo del 75, con lo que fue una explosión de un día para el otro, la hiper del 89, una dictadura militar, plan Bonex, crisis 2001, esto que hemos vivido ahora. ¿Hasta qué punto la impericia de los argentinos, como los que tenemos que elegir o saber elegir, de las autoridades que no han podido? Porque en definitiva, la Argentina es el perro que se muerde la cola todo el rato, ¿no? Seguimos dándole vuelta a problemas que otros países ya los tienen desterrados, como la inflación por caso, y seguimos y caemos y estamos en ese momento. No vas a tener la respuesta porque nadie la tiene y no va a ser tan fácil, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los por qué? Claro, no lo sé, la verdad que no lo sé porque caemos. No sé, yo no considero que se pueda decir que son errores de la población a la hora de votar, ¿no? Me parece que las votaciones
responden a un contexto histórico específico. Esta elección tiene sus justificaciones, ¿no? Lo que pasó el 11 de agosto. También la tenía, piense lo que uno piense, el 2015, ¿no? Con cierto hartazgo, más que nada con algunas formas del kirchnerismo. Lo que sí no podemos decir de lo que ha ocurrido en los últimos años es que nos sorprendiera lo que pasó, ¿no? Por lo que pensaba Macri, por lo que decía Macri que había que hacer, el resultado era el que tenemos hoy. Ya pasó en los 90, la misma receta dio exactamente los mismos resultados. Menem no tenía inflación, pero este fue peor porque fue con inflación, con desocupación, con aumento de la pobreza. Inflación y recesión, un combo fatal. Y pérdida de poder adquisitivo del 20% en un año de los trabajadores. Pero ¿no? Evidentemente, Marcos, esa receta prende, porque cada tanto volvemos y volvemos a votar proyectos que sabemos que van a terminar así, ¿no? A costa de esta realidad que estamos viviendo hoy. Me llamó la atención que prendiera porque ni siquiera había habido un giro discursivo, ¿no? Que lo presentara de otra forma, más amigable. Sí, era la revolución de la alegría, eran los globitos, pero cuando uno rascaba un poco, decían lo mismo, ¿no? Incluso durante los primeros tiempos, el propio Macri decía lo mismo que decía Menem en los 90, estamos mal, pero hay que seguir por acá porque ya vamos a estar bien en algún momento. Es por acá, estamos mal, pero venimos bien. Claro, y en esa creencia casi religiosa de decir, todos los datos de la realidad son malos, pero confiemos en que si hacemos esto no va a ir bien. Barbismo pleno y que resulta. Pero que ni siquiera fue original. Fue original por ahí en la comunicación, en la utilización de algunas herramientas que no estaban en los 90, que son las redes sociales y las encuestas así focalizadas, pero en el discurso no había demasiado cambio. Y aún así, sabiendo lo sabemos porque la memoria histórica es muy corta. En los 90, ¿no? Tenés que tener, no sé, 17 años para no saber lo que te pasó con Menem. Y aún así se eligió este camino. Y bueno, y es un mal endémico de Argentina, ¿no? Histórico de caer cíclicamente en crisis y no encontrarle la vuelta a una cuestión de estabilidad como sí consiguen la mayoría de los otros países. De todas maneras, quien gane las elecciones el 27 de octubre no lo va a tener fácil. El escenario está bastante complicado. Sí. A nivel mundial, pero bueno, en Argentina puntualmente vamos a ver qué sucede el 27 de octubre. Marcos, muchas gracias por ayudarnos a pensar un poco más. Gracias. Gracias por invitarnos.